Hola, querido hermano, querida hermana, nos volvemos a encontrar una vez más en esta nuestra cuarta clase de vida cristiana. Qué maravilloso lo que el Señor nos está permitiendo hacer y lo que estamos pudiendo descubrir de Dios, de su plan. Hoy, de la oportunidad de salvación que tenemos, bendito sea nuestro Dios. ¿Le parece que podamos tener una oración? Sí, como cada clase. Acompáñenme. Querido Dios, te encomendamos este tiempo, esta clase. Guíanos por tu Espíritu. Atráenos con tus cuerdas de amor hacia ti, Señor. Gracias porque nos estamos preparando, capacitándonos para el desafío que tenemos por delante de acompañar en este camino de fe a nuestros hermanos. Te honramos a ti, Señor, en este tiempo. Toda la gloria es para vos. Tuyos somos, te pertenecemos a ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Mientras oraba, pensaba en esta canción. Tuyos somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Claro, porque el pecado no trae otra cosa que tinieblas, falta de claridad en nuestra vida. Recuerde que estamos hablando del plan de salvación, de aquello que el Señor está orquestando, que ha diseñado, que ha planeado desde el principio, desde que metimos la pata. En la lección anterior estuvimos tratando de definir el pecado y nos resulta un poco difícil dilucidarlo porque estamos inmersos en él. Toda nuestra realidad está empapada del pecado. Todos pecamos, todos estamos alejados, destituidos, expulsados de la gloria de Dios. ¡Ay, qué malo es Dios que nos echó de su gloria! No, querido hermano, querida hermana, Dios es puro, no puede ensuciarse. En estos días había una criatura con un chupetín que le habían regalado y la madre diciendo, ¿por qué le regalaron ese chupetín? Por favor, no le den más un chupetín. Claro, ¿qué pasa con un niño cuando tiene un chupetín? Pasa el chupetín, el pegote del chupetín por la ropa, por las paredes, por los sillones, la silla, mancha todo, contamina todo. Y esto es lo que pasa con el pecado y Dios. Es como ese niño con el chupetín que nos pegotea el pelo, pegotea todo. Y de ninguna manera Dios puede tener que ver con el pecado. Porque Él es limpio, es puro. Piensen en esta imagen que acabo de relatarle del niño con el chupetín pegoteando todo. Y ahí estaba la madre renegando. Es como Dios que dice, ¿quién le regaló a los seres humanos el pecado? Y ahí está el diablo diciendo, yo. Qué mal ser, que introdujo en nosotros el pecado. Ese niño, saboreando ese chupetín, ¿puede hacer algo para evitar pegotearse? Dígame, un niño de 1, 2, 3 años, ¿come delicadamente para no ensuciarse, para no pegotear? No. Usted y yo no hay nada, ninguna cosa que podamos hacer. Nada hay, ninguna, que podamos justificarnos delante del Padre. No podemos resolver el problema del pecado. No hay forma, no hay herramientas en el ser humano, en el hombre, para deshacernos del pecado. ¿Recuerda el ejemplo del chupetín? ¿Por qué el chico saborea el chupetín? Porque le gusta, porque le da placer. Usted me va a decir que a usted pecar no le gusta. Si yo empiezo a hacer una lista de cuestiones, uno lo disfruta. ¿Pero qué entendemos del niño? ¿Qué entendemos del niño? Que hay un descontrol en el consumo del dulce, de la golosina, que le trae consecuencias. No solo es el pegote y lo que mancha, hay consecuencias en su salud, en los dientes que se llenan de caries y en otras cuestiones más. El pecado trae consecuencias, esto lo estamos hablando desde la clase anterior. La consecuencia es la muerte.
Y el niño que disfruta el chupetín no quiere que le saquemos el chupetín, llora y patalea. Qué imagen penosa la nuestra, la de los seres humanos. Como chico caprichoso cuando la madre quiere evitarle el uso del chupetín. Así somos nosotros. Qué bueno que tenemos un Padre amoroso. Qué bueno que está Dios, que nos tiene misericordia. Oh, bendito Dios. Porque no hay nada. Este problema que tenemos, no hay nada que lo pueda solucionar. Este problema que llamamos pecado, que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestra esencia. No hay acto que nosotros, no hay cosa que hagamos, acción que podamos hacer que nos reconcilie con el Señor. Que nos permita tener una cercanía, que acorte esa distancia, ese estrecho. Y usted va a decir, no, pero yo dono sangre cada tanto, dono sangre, hago una acción de caridad, dono cosas, no sé, practico una religión, enseño una nueva corriente filosófica. No, mire, nada, una meditación, nada. Querido hermano, querida hermana. No hay ninguna obra, no hay ninguna acción. Por más que usted camine descalzo hasta no sé dónde, no hay ninguna acción. Se suba a un monte a meditar, no hay nada que el hombre haga, nada. Repita conmigo, nada. Ninguna acción que nosotros hagamos, ningún esfuerzo que nosotros emprendamos, puede acercarnos a Dios. Y sepa que con urgencia necesitamos acercarnos a Dios. Bueno, entonces estamos derrotados. Estamos ahí. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Hemos perdido la imagen de Dios en nuestra vida. La hemos perdido. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a restablecer eso? Hay un vacío, hay como un hueco en nuestra vida. No me diga que cuando usted está en soledad, a la noche va a descansar, hay paz. No hay paz. Hay algo adentro nuestro, hay esa sensación de ausencia, hay algo que nos falta y no logramos entender el qué. Porque el pecado nos tapa. Nos tapa. Hay intentos del hombre de volvernos a Dios. Hay intentos de ver de qué se trata ese vacío y cómo llenarlo. Hay intentos, pero fracasan todos. El pecado nos separó de Dios. Pero dijimos que Dios es justo. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de los atributos de Dios, de la característica, hablamos de su amor, dijimos que Dios es justo. Y en su justicia nos tiene misericordia. No hay nada que podamos hacer. Pero la solución que el Señor, que Dios tiene para nosotros, tiene unas características. Y permítame mencionarlas, las voy a leer. La solución planteada por Dios ante este punto en que nosotros estamos parados, en este fracaso, en nuestros intentos de acercarnos a Dios. Es como una escalera corta, cuando uno quiere alcanzar algo que está alto y la escalera, nos quedó corta. Todos nuestros intentos nos quedan cortos, no llega a cubrir esa distancia que hemos tenido con Dios. Pero bueno, a Dios plantea una solución que tiene las siguientes características, se las voy a leer. Es exacta, tiene la medida justa. Es correcta. A veces cuando uno quiere alcanzar algo que está alto, en vez de usar una escalera, usa una silla. Y justo agarraste una silla con ruedita y la ruedita te hizo caer. O a la escalera le faltó un escalón. Y ¡uy, qué peligro! No, esto no solo tiene la medida exacta, sino que es correcto, es único, es necesario, es suficiente. Y tiene la medida justa, es personal. La solución, lo que Dios en su plan ideado aportó, esta solución planteada por Dios tiene esta característica.
Y Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. Ahí está el pecado. Como le dije recién, ahí está. Es eso que mancha, que afecta, que contamina todo lo que está alrededor. Ahí está. Y Dios, que es santo, plantea estos puntos que usted está viendo en la pantalla. Plantea esta solución que cabe justamente. Claro, Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Dios no puede ignorar que eso está, porque Dios es santo. Ningún pecado puede quedar sin castigo. El castigo es que nos aleja de Dios, nos separa de Dios. No, pero es un pecadito, es una pequeña falta. No, nada, ninguna cosa. Este peca más que yo, no existe eso. Todos los pecados, todas las acciones, todo pensamiento, todo sentimiento, todo pasa por la vara de Dios, por la medida de Dios. No hay ninguna cosa que nos permita estar cerca de Él. Todo nos aleja. Es como que el pecado nos hace que nos repele. Dios es justo. Vamos a leer vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 10. Números 14, 18 y Romanos 3, 23 son otros textos que nos pueden acompañar en esta idea. Pero Santiago, capítulo 2, versículo 10, es el texto que vamos a leer ahora. En esta idea de que el Señor es santo, Él es justo y nosotros somos pecadores. Ningún pecado queda sin castigo. Esta es su justicia, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Léalo. Se hace culpable de todos. Uy, ¿se da cuenta que es terrible nuestra condición? Que no hay nada que podamos hacer. No, pero yo soy así. Mirá que cumplo con esto, cumplo con otro, sí. Y en esta partecita, ay, se me escapó ese detalle. Aunque seamos puntillosos, no hay manera de que cumplamos toda la ley. No hay forma. Porque el pecado gobierna, está ahí. Ahí en nuestro ser, gobierna. El pecado es de todos, nos es común a todos. Nadie queda afuera. Recuerde, por cuanto todos pecaron. Pero así como todos pecaron, la solución de Dios está al alcance de todos. Recuerde que le dije que Dios no hace acepción de personas. Así como todos pecaron, también esta gracia, esta solución, esta respuesta de Dios, este alcance de Dios será para todos. Esta es la respuesta del Señor. Recuerde que Él es amor. Y esta propuesta de Dios, esta solución de Dios, es el resultado de ese amor, que Él es amor, es justo, es santo, pero es amor. Es misericordioso. Y Dios tiene un especial interés en el ser humano. Dios tiene un especial interés en usted, en mí. Ay, ¿por qué en el elefante no? ¿Por qué en el arbolito no? Porque hemos sido su especial creación. Él invirtió su tiempo, su dedicación. De cuántas cosas de la naturaleza que observamos estamos asombrados, quedamos absortos ante verlo. Pero obsérvese a usted mismo, porque Dios ha tenido un especial interés en nuestra creación. Por eso quiere ofrecernos la respuesta, quiere ofrecernos la solución. No solo muestra su justicia, su acción contra el pecado, sino que también muestra su gracia para salvar al pecador. Sí, hay un pecado, hay una realidad, sos culpable, vivís en esta condena, pero cuánto amor te tengo, cuánta misericordia, cuánta gracia. Quiero salvarse. Y la justicia de Dios solo se satisface
mediante la propuesta de la cruz. Jesús, Cristo, en la cruz. Jesús en la cruz pagó por todos, por usted y por mí. Ocupó nuestro lugar, se hizo cargo de nuestro pecado, asumió nuestra responsabilidad, nuestro pecado. Ay, y mentiste, ¿sabés qué hizo Jesús en la cruz? Yo mentí. Robaste, ¿sabés qué hizo el Señor en la cruz? Yo robé. Defraudaste, ¿sabés qué hizo el Señor en la cruz? Yo defraudé. Tengo malas expresiones, ¿sabés qué hizo el Señor en la cruz? Yo tengo malas expresiones. El Señor en la cruz tomó esas acciones, esas responsabilidades tuyas y las asumió Él. Dijo, es como que yo las hice, yo las cumplí. Fíjese el nivel de la respuesta de Dios en este plan de salvación que Él ha trazado. Fíjese el nivel de esta solución, de que Él se hizo hombre, y la forma de hombre limitado, invadido del pecado, y Él mostró cómo puede serse puro. Y en esa pureza, en esa santidad, en eso impecable que Jesucristo fue, se manchó por todos nuestros pecados. Y ahí venía Jesús con su guardapolvo blanco, y en ese acto de la cruz, crucificado, con sus brazos extendidos, como diciendo, no, vamos muchachos, vengan, embardúnenme con todos esos chupetines, mánchenme con sus pecados. Ahora soy yo ese ser manchado. Qué terrible la obra de la cruz. Oh, Señor, cómo nos confronta, cómo nos golpea, cómo nos alcanza tu amor. Dejaste de tener el chupetín en la mano y ahora lo tiene Él. Si pudiéramos usar el ejemplo del niño con el chupetín. Si pudiéramos medir la dimensión de la cruz. La cruz tiene dos características importantes. Voy a pedirle al director que pueda anotarlas. La obra objetiva, que es la característica de la cruz, es que Cristo en la cruz murió por todos los pecadores. Esta es la obra objetiva. Cristo murió en la cruz por todos los pecadores. Y la obra subjetiva de la cruz es que ahora cada uno de nosotros tiene que apropiarse de manera personal de esa obra. Entender que esa obra en la cruz fue por mí. La obra subjetiva de la cruz tiene esa característica, que fue por mí. Esto se entiende mediante la fe, ¿eh? Entendemos la obra, como dije recién, la obra objetiva que la estábamos viendo, Cristo en la cruz murió por todos los pecadores. Ahora, la obra subjetiva de la cruz es que lo hizo por mí. Y tal vez cada uno, como dije al principio, en otro momento, pudiera poner su nombre. Yo aquí anoto en mi apunte, la obra subjetiva de la cruz es por mí. Es por mí. Anote usted. Es por mí. Señor Jesús murió por todos, pero murió por mí. Obra objetiva, por todos. Obra subjetiva, lo hizo por mí. Porque yo, a ver, repite en su casa, yo soy un ser pecador. Yo. Y entiendo que ese acto del Señor en la cruz lo hizo por mí. El Señor murió por mí. Repítalo. Él ocupó su lugar. Él lo ocupó. Entonces acepto. Yo tengo que mirar esa obra y aceptar y reconocer que estoy empapado, embebido, sumergido en el pecado. Y que esa es la llave. Ese es el puente que me permite saltar esa brecha y sumergirme en esa presencia de Dios y abrazarme a su amor y que mi vida vuelva a ese estado original
lo recibí en mi corazón, tengo entrada en el reino de los cielos, el pecado, basta, que no me aceche, salga el pecado de mi vida, enseguida lo identifico, sale de mi vida, declaro la sangre de Cristo sobre mí, el Señor me ha hecho libre, el Señor en su cruz me permite reconciliarme con el Padre. Vamos a ver los puntos principales del Señor Jesús y su obra. Tengo un ratito más para poder compartirlo. Yo me estaba apurando, digo, uy, qué poco tiempo nos queda, pero un poquito más de tiempo nos queda. Vamos a ver entonces los principales puntos, de la obra del Señor en este rescate por nosotros, en esta reconciliación con Dios. Esta solución, esta propuesta de solución que Dios nos trajo. Cristo en la cruz nos hace saltar esa brecha, avanzar seguros, encontrarnos con el Padre. Bendito sea Dios. La primera cosa que podemos ver, el principal punto que podemos ver es, Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a leer algunos textos, si a usted le parece. Romanos 8, busco este texto rapidito, Romanos 8, 32. Romanos, usted tiene Hechos, después de Hechos de los Apóstoles, viene Romanos, escrita por el apóstol San Pablo. Romanos 8, 32. Dije 23, pero es 32, me parece que dije 23. Romanos 8, 32. Y dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, está hablando de Dios, no fue tacaño, nos lo entregó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínense la dimensión de este plan de Dios, de esta solución, Él que es amor, Él que tiene unos atributos, unas características extraordinarias, es superlativo, que hay una realidad en nuestro pecado que es innegable, porque lo respiramos, está en nuestra sangre, corre por nuestras venas. Él entiende que lo más preciado que tiene su Hijo, lo da sin mezquindad, lo entrega, porque no hay forma, el pecado no hay forma de acercarnos a Él. Romanos 8:32. Le digo, Jesús es el Hijo de Dios. Otros textos que nos acompañan a esto, si usted lo quiere leer, se encuentran en Juan capítulo 3, versículo 16, en Lucas capítulo 22, versículo 29. Usted léalo tranquilo, léalo en su casa. Yo les doy algunas otras citas. Investiguen la Biblia, otros pasajes que también nos habla respecto de esto, de que Jesús, nuestro Salvador, nuestra solución, es el Hijo de Dios. Otro punto que podemos ver es que Él es el enviado de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 4. No estoy diciendo Juan, el Evangelio, estoy hablándole de la carta. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Búsquelo en su Biblia, acompáñeme. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿el qué? El Salvador del mundo. Mire qué precioso texto para subrayar en tu Biblia. Podemos ver la cruz, podemos ver su obra, pero además podemos testificar. Es decir, yo soy testigo de cómo Dios, el Padre, ha enviado a Jesús, su Hijo, a salvarnos. Nos trajo solución. Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Pero también puede leer Juan, capítulo 5, versículo 30 y Juan, capítulo 17, versículo 3. También esta característica de la obra de la cruz es que Jesús no cometió pecado. ¿Cómo? Si Jesús era hombre, si el pecado está en nuestra esencia, ¿cómo lo hizo?
¡Qué maravilloso! No cometió pecado. Vamos a leer Hebreos 4:15, ¿le parece? Hebreos capítulo 4, búsquelo en su Biblia. Hebreos 4, versículo 15. Jesús no cometió pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, lea, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjese qué extraordinario este texto de Hebreos. Leemos en Génesis que fuimos creados conforme a Dios, semejantes a Él. Ahora Dios, hecho hombre, Jesús, es tentado en nuestra semejanza. Qué extraordinario este pasaje, léalo, ¿no se asombra? Cuando hablamos del amor de Dios, Dios toma nuestra forma y enfrenta el pecado, es tentado en todo. De tal manera que en esa obra de la cruz, Él asume todos los pecados, porque Él los vivió, no los vivió, sino fue provocado, fue tentado a realizarlos, pero dice no cometió ninguno. ¡Wow! ¡Qué labor en esta vida la de Jesús! Enfrentarse cara a cara con el pecado y vencerlo. No solo la obra de la cruz, que fue la culminación de su obra, en su día a día, en el desarrollo de su vida, fue tentado y venció, fue tentado y venció. Y ahí tenemos el relato de Jesús, el relato que dice de la tentación, que lo lleva el diablo y lo provoca por 3 veces. ¿Usted se piensa que es la única forma en que fue tentado Jesús? No, en todo. Este texto nos dice, en todo fue tentado y no cometió pecado. 2 Corintios 5:21, 1 de Pedro 2:22, también nos ayuda respecto de estas cosas. Interesante, el Señor a este acto, a este hecho de la cruz, se ofreció voluntariamente. Y esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 10. Juan ahora sí es el Evangelio. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Nos habla de que Él se ofreció voluntariamente. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese la orden que Dios le dio a Jesús, que dé su vida y que la vuelva a tomar. Ahora, no hay persona que obligó a Jesús a dar su vida. No fue Poncio Pilato lavándose la mano, no fue el Imperio Romano, no fueron los judíos que le acusaron, no fue Judas que con un beso lo traiciona, no fueron los discípulos que después de haber comido la Santa Cena desaparecieron, salieron. Lo dejaron solo. No. Él, Dios. Y esto que está declarando en este capítulo de Juan, capítulo 10, lo dijo antes de que sucedieran las cosas. Dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Estableció su decisión. Voluntariamente lo hago. Obedezco al mandato del Padre. Qué detalle distintivo, ¿eh? Cuán desobedientes somos nosotros. Jesús no cometió pecado, fue obediente. Aún en este acto tan severo, tan terrible, no iba a otro lado más que a la muerte. No iba a otro destino más que ocupar nuestro lugar.
Señor amado, te amamos, Padre. Otra característica, otro punto principal es que Él fue nuestro sustituto. Jesús fue nuestro sustituto. Y vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Lo encontró en su Biblia? Vamos a ver a este sustituto nuestro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Sabe que el pecado es como una enfermedad? Es como un corte en nuestra vida. Y esa obra de la cruz, donde Él asume tu pecado y el mío, de tal manera que al aceptar esa obra de la cruz, ya no tenemos que ver con el pecado, tenemos que ver con su justicia. Y entonces en aquello que nosotros compartimos y predicamos e invitamos a otros a aceptar a Jesús en su corazón, estamos guiando, estamos estableciendo su justicia, como dice este texto. Ahora vivimos a la justicia. Ahora no queremos tener nada que ver con el pecado. Antes, wow, vive el pecado y dale, sí, qué lindo. No, ahora no. No queremos tener nada que ver. No queremos estar pegoteados con el pecado. Hemos descubierto esa limpieza, esa obra de Jesús en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Y vamos a ver el último punto, porque ya el avance de la materia así de este tiempo así lo amerita. Estamos viendo este plan de salvación de Dios. Estamos entendiendo lo cruel del pecado, pero también entendiendo esta solución, este amor, esta oportunidad de salvación que Dios nos da. Resucitó Jesús y ascendió a los cielos. Él resucitó. Qué hecho extraño para todos nosotros. Él resucitó. Bendito eres. Vamos a leer Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Hebreos, capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, es decir, estamos entendiendo, murió. Una vez que usted muere, no vuelve a vivir. No vemos zombies dando vuelta por la vida, no existe, eso es un imaginario de Hollywood, de las películas, no existen los zombies. No hay un muerto resucitado, un muerto vivo, no. Jesús murió una sola vez, dice este texto de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Un solo sacrificio, una vez. Fue suficiente. Pero sigue diciendo: se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo? Si estaba muerto. Ah, pero resucitó. Y ahí tenemos otro texto que nos acompañan en este versículo. Hechos capítulo 1, versículo 9. Cuando le dijo a sus discípulos: muchachos, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Se aparece a sus discípulos y se aparece resucitado. Y le dice a los discípulos, lo leemos en los evangelios: mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Miren, toquen. Y ahí estaba Tomás tocando sus heridas. Jesucristo resucitó. Pero ahora en Hechos capítulo 9 encontramos que Él asciende al cielo. Y estaban ahí sus discípulos mirando irse a los cielos. Y los ángeles dicen: muchachos, así como lo vieron irse, va a volver, vuelve.
Qué lindo, Señor, porque esta es nuestra esperanza. Ven, Señor. La iglesia dice, ven, Señor. Lea también el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Me corre la hora, pero estamos viendo, descubriendo este plan de Dios. Salvación para todos. ¿Tenemos modo de ser salvos? No, nada que hagamos, nada, ninguna cosa nos puede acercar a Dios. Pero bendito sea su plan, que Jesús es ese puente que nos permite transitar, un puente inconmovible. No se viene abajo, no se deteriora por el paso del tiempo. Cuando pensamos en la obra de la cruz y medimos el tiempo, decimos, wow, pasaron más de 2000 años. ¿Usted vio las construcciones antiguas? A mí me gusta ver las obras arquitectónicas que tienen que ver con la antigüedad. Me encanta. Me encanta ver el Coliseo, me encanta ver las pirámides, me encanta ver cuando los arqueólogos descubren ciudades tan antiguas, de historia de 5000 años, me encanta. Pero ¿sabe qué? Está todo deteriorado eso, ¿eh? Tuve la ocasión hace un tiempo de estar en el Coliseo, en Roma. Y claro, y uno veía a los albañiles trabajando. Porque se ha venido a pique. Le falta una parte al Coliseo. Y están tratando de mantenerlo, de rearmarlo. Y en las entradas, en las aberturas que tiene, está lleno de agujeritos, lleno de agujeritos. Las guerras que ha habido han deteriorado el Coliseo. Y me gusta imaginar el esplendor que tendría. El revestimiento que tenía el Coliseo se lo sacaron, se lo llevaron. Se ha venido a pique esas obras. Este puente simbólico que estamos diciendo, esta obra de la cruz de Jesús, en nuestro tiempo lo contamos como que transcurrieron 2000 años. Pero no ha sufrido el deterioro del tiempo. Tiene el esplendor, tiene la vigencia de aquel igual, intacta, como la tuvo en aquel momento en que se llevó a cabo, en que se realizó. Hay un momento en la historia, hay un momento que marcó la historia en esa obra de la cruz, pero que tiene vigencia hoy. Yo estoy aprendiendo, estoy caminando en ser maestro y tengo que tener la capacidad de transmitir a otros, tengo que aprender para enseñar a otros que hay un Dios de amor, un Dios que no tengo forma de describirlo por la torpeza humana, por el límite humano, pero un Dios que en sus atributos, en su característica, puedo distinguir principalmente su amor. Él es amor. Y que puedo entender en este plan trazado por Dios es que todos somos pecadores. No hay uno que se salve, no hay nadie. Ni en la persona más noble, nadie se salva. Todos somos pecadores. Y también puedo entender que Cristo es esta solución. Cristo murió y resucitó y nos dio la victoria. Se manchó por nosotros para traernos a nosotros la limpieza. Sacó la culpa de nosotros. Él se hizo culpable por nosotros. Usted que se está preparando como maestro, sepa con certeza que en este plan de Dios también está la solución para nuestra vida. En las siguientes clases vamos a seguir viendo, compartiendo un poquito más de este plan de Dios. Pero sepa que estas tres primeras cosas que les mencioné son fundamentales. Usted las debe tener en claro, revíselas, repáselas en el cuadernillo, vuelva a ver estas clases, revisen los textos bíblicos, estudie la palabra. Estúdiela, hágale preguntas a los textos bíblicos, especialmente el libro de Romanos, el libro de Hebreos, nos hablan de esta realidad. Léalos, repáselos. Gracias a Dios en los grupos de crecimiento hemos podido estudiar el libro de Romanos. Pero usted tenga su personal lectura de la Biblia.
tiene ese acompañamiento, ese respaldo, puede charlar en el grupo de crecimiento, puede charlar con su maestro respecto de estos temas. Busque a los pastores, indague sobre esto. El Señor está con usted y le acompaña en esta jornada. ¿Nos volvemos a encontrar en la próxima clase? ¿Me va a acompañar? Yo lo espero aquí, en nuestra aula virtual. Dios le bendiga.